Ahí entró otro. Bueno, ahí veo que ya se nos siguen uniendo. Sí, sí. Eso está bien. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Veo que me escuchas muy bien. Bueno, vamos entonces a dar inicio ahora sí. Les pido el favor de cerrar los micrófonos para dar inicio. Correcto. Bueno, entonces empecemos nuestra sesión en línea de este programa de formación complementaria que se llama Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en Sistemas Forestales y Agroecológicos. Esta es nuestra primera sesión y en esta primera sesión pues miraremos lo que es la plataforma Sayuna o Sajuna. Algunos le dicen Sajuna, se pronuncia Sayuna, cómo ingresar, cómo funciona su contenido, cómo personalizar el perfil de cada uno de ustedes, las actividades iniciales que se pidieron, cómo se logran si no las han podido hacer, que es actualización de datos en Sofía Plus, los demos, la presentación, desarrollo del curso. Entonces miraremos la importancia de los anuncios, el cronograma, el contenido, la primer guía, los documentos de estudio, los foros y la importancia del buen uso de los foros, las evidencias, el portafolio de evidencias, las calificaciones, como las pueden ustedes consultar, y miraremos las dos actividades que están programadas y que ya comenzaron desde el miércoles, creo que fue que comenzó el curso, ¿cierto? Y donde se encuentra el manual del aprendiz. Bueno, entonces tengamos en cuenta que este programa virtual que ofrece el SENA, se busca formar talento humano con competencias para la captura, manipulación y procesamiento de información geográfica mediante el uso de software libre, con el propósito de mejorar la organización, actividades que se ejecutan durante todo el ciclo productivo en los sistemas productivos forestales y agroecológicos. La competencia que se va a desarrollar es elaborar estructura de datos espaciales de acuerdo con normativas técnicas y especificaciones del sistema de información geográfica. Y los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar es preparar equipos y software y recursos necesarios para la captura de información geográfica de acuerdo con requerimientos técnicos y normativa. De igual manera, realizar la gestión de los datos de información geográfica de acuerdo con procedimiento técnico, herramientas técnicas y sistemas de producción forestal y agroecológico. Evaluar los datos de información geográfica según especificaciones técnicas y sistemas de producción forestal y agroecológicos. Y por último, organizar los datos de información geográfica aplicando requerimientos de calidad de la información geográfica para proyectos forestales y agroecológicos. La formación en el SENA se hace a base de proyectos, o sea que nosotros desarrollaremos un proyecto que nos permita alcanzar estos 4 resultados y por ende la competencia. Sayuna es una nueva plataforma del SENA que ya no está tan nueva, ya muchos de ustedes seguramente la conocen, ¿cierto? Y busca administrar todo el proceso educativo del SENA. Puede uno administrar los cursos, actividades y programas, ¿cierto? Bueno, en esta presentación encontrarás información básica sobre esta plataforma. Entonces, yo les envié por allá un, un mensaje de un anuncio que iba con anexo lo que era Sayuna,
cómo funcionaba, el uso, todas estas cositas que son importantes. Ya que por medio de esta plataforma ustedes pueden acceder a cursos cortos, a las bibliotecas del SENA, al aprendizaje de inglés con el SENA, cursos y carreras virtuales y a distancia, la agencia de empleo, que es la APE, y el correo SENA. Entonces es muy importante entender la importancia de esta, que valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos para ingresar a Sayuna? Pues primero utilizamos este link, ¿cierto? https://sayunasena.edu.co. Entonces, pues miremos a ver cómo nos funciona ese link, ¿cierto? Entonces, vamos a llegar a esto, pero vamos a aprovechar y lo vamos a hacer en vivo y en directo, ya que estamos todos acá. Voy a cerrar, perdón, voy a cerrar este que ya lo tengo aquí abierto para aquellos que de pronto no hayan podido ingresar o sean nuevos en esta parte, pues puedan ver cómo funciona. Entonces, yo me voy a un buscador y digo, por ejemplo, Sajuna, ¿cierto? Y aquí dice Sajuna Cena Virtual. Entonces yo le doy o le doy en el que dice iniciar sesión. Cualquiera de ellos me lleva a estos links en el buscador. Le doy clic y lo primero que me va a preguntar es seleccione su documento, de su número de documento y su contraseña y puede iniciar, ¿cierto? Entonces yo aquí le doy la cédula e inicio mi sesión. Cuando yo entro puedo ver los cursos que están que yo estoy haciendo, ya sea cursos cortos, formación titulada, lo que esté trabajando o haciendo. ¿Qué veo acá? Entonces, me sale mis cursos, sesiones, mis cursos. Entonces, por acá puedo ir rápidamente a cada uno de estos puntos dentro de la línea de actividades que tiene la plataforma. De igual manera, si vemos aquí arriba me dice acceso a Sofía. Recuerden que uno de los puntos claves que pedían las actividades iniciales era actualizar en Sofía Plus los datos de cada uno. Entonces yo le puedo decir abrir en una nueva pestaña y ya voy derechito a la plataforma de Sofía donde me están mostrando las noticias, lo nuevo, lo que hay en Sofía, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento inscríbete hasta el 25 de febrero, que está la primera oferta de formación virtual del año 2025. Entonces van a encontrar muchas cosas ahí importantes. Y ustedes entran por ingresar y hacen su proceso. Bueno, vuelvo otra vez a mi plataforma. Tengo un área personal. Esa área personal me permite a mí ver los cursos que tengo, me permite ver mis calendarios, mi línea de tiempo, todas las cositas, o sea, cuándo tengo programada. Si ustedes miran en esta parte, pues la fecha de hoy, ¿cierto? Hoy 24, pues estaba esta conferencia. En el de ustedes la deben ver, yo tengo más cositas, pero ustedes ven esa y por ahí podían haber ingresado. Entonces, miren, sale el link con la conferencia y le podían dar clic acá y enlazarse directamente con la videoconferencia. Entonces, esta es otra parte que es importante. Yo puedo venir aquí a mis cursos directamente, ¿cierto? Más fácil, voy a mis cursos y de una vez, como vimos en el otro, también me salen de una vez. Entonces, entremos ya. Bueno, acabamos de ver la barra de arriba. Tenemos esta que es notificaciones, entonces los mensajes y todo que se les manda, por ahí van a ver ustedes que les llegan los mensajitos. En este momento, estos por ejemplo de otros cursos ya llegaron. Entonces le doy el chulito y ya después de que los leo, ahí los puedo ver. Este punto de acá, este que dice aquí, cajón de mensajería, este es nuestro mejor método de comunicación. En este ustedes le dan clic y entonces
se pueden comunicar conmigo, me pueden buscar, me envían el correíto y a mí me llega y por ahí les puedo contestar. Entonces, ese es el más importante para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Bueno, y ya cuando llegamos acá, donde está el nombre de ustedes, y aquí en mi caso la foto, entonces ustedes pueden entrar perfil, donde dice perfil, y le dicen acá editar perfil. Y cuando le dan editar perfil, entonces ahí pueden ustedes colocar toda su información, ¿cierto? Toda su información en el perfil, que eso es importante. Pueden agregar su foto también, ¿cierto? Y cuando terminan, entonces muy importante darle a actualizar información, ¿sí? De igual manera, pues tienen otras cositas importantes como son detalles de los cursos, bueno, mensajes en foros, privacidad y políticas, los informes, actividad de acceso. Entonces, muy bueno que hagan un recorridito por esta parte. De igual forma, pueden acceder a sus calificaciones. Entonces, aquí pueden ver las calificaciones. Pues en este caso yo tengo muchos cursos, entonces esta calificación de, ustedes buscan su curso y buscan la calificación. Pueden ir al calendario, que es lo mismo que teníamos ahorita. Entonces, miren, aquí tienen también la conferencia de hoy, ¿cierto? Pueden ir también a archivos privados, los que ustedes guardan, informes, preferencias. Bueno, esta preferencia sí es de nosotros cuando queremos ver cómo ven ustedes la plataforma. Entonces yo me voy a preferencias y yo puedo decir, me va a salir de aquí, perdón, va a salirme de esta parte. Entonces entro a mi curso, el que estamos viendo acá, ¿cierto? De una vez. Y en preferencias voy a decir que quiero ver, cambiar mi rol y me lo voy a cambiar al de aprendiz. De esta manera puedo ver la plataforma exactamente como ustedes la ven, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes entran, entran a anuncios. Tienen aquí los próximos eventos, ¿cierto? Que es esta conferencia de este momento. Y aquí tienen todo lo que es el el panel de navegación. Entonces, anuncios, que es lo primero que tenemos nosotros aquí. Veanlo, aquí está. Antes tenemos calificaciones, pueden información general del curso, cronograma, actividades iniciales, actividades de la guía de aprendizaje y sesiones en línea. Entonces, aquí lo podemos ver, aquí también lo vemos ya desglosado, abierto, ¿sí? Pues aquí teníamos la sesión de hoy. Entonces ustedes pueden mirarlo también por acá. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Anuncios. Muy importante, los anuncios. Porque esta es la forma en que yo me comunico con todos ustedes de manera masiva. Entonces, lo primero, el primer anuncio que yo les envié a ustedes fue el de bienvenida. Aquí les comentaba sobre el curso y aquí estaba el el instructivo de la plataforma Sayuna. Entonces, si yo le doy clic acá, él me lo descarga y aquí lo pueden ver. Y ustedes pueden ver el manual con todos los datos que tiene el manual. O sea, como lo que estamos viendo en este momento. Cómo puedo acceder a mis calificaciones, evaluaciones, todo lo que tiene que ver. Entonces, aquí tienen el manual. Es muy sencillo, es muy bueno. Cómo personalizar su perfil. Bueno, ese fue el primer anuncio. Vamos a ver cuál era el otro anuncio. El de apertura del curso, ¿cierto? En este ya nos decía a nosotros, en el anterior ya nos decía que arrancábamos el 20 de febrero, ¿cierto? Bueno, entonces ya en este, ya está aquí el curso con unos sitios claves de información general, cronograma, actividades iniciales, donde los invitaban a hacer el recorrido
por todo la plataforma. Y fuera de eso, aquí dice, aquí encontrarás el cronograma del curso. Entonces, en ese cronograma lo descargo y lo veo. Y ahí me dice que las actividades iniciales arrancaron el 20 y terminan el 26. Es importante que entendamos que esas fechas finales no son camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Comenzaremos cada una de las actividades en la fecha que dice inicio. Se terminarán posiblemente el 26, pero ustedes podrán seguir enviando evidencias. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 23 de marzo. Si el 23 de marzo no tienen todas las evidencias enviadas y todas fueron aprobadas, entonces pues no aprobarán el curso. Entonces es muy importante tener en cuenta que la máxima fecha es esta y esto les sirve a ustedes estas fechas de cuando a cuando para poderse guiar y distribuir su tiempo. Lo ideal es que dediquemos 2 horitas diarias en la parte de formación. Bueno, entonces mire que aquí tenemos lo que eran los mismos resultados que ya habíamos leído, pero fuera de eso nos habla de las actividades. Entonces nos podemos dar cuenta que hay una gran actividad, ¿cierto? Y esa gran actividad que va a hacer esto es para un plan de manejo forestal, ¿cierto? Entonces ahí nos pide una información. Entonces esta primera dice identificar requisitos y fuentes de información geográfica para la elaboración del plan de manejo forestal y o agroecológico, de acuerdo con la normatividad vigente. Y cuando hagamos esas 2 actividades de esta semana, pasaremos a la segunda actividad, que esa actividad es levantar información geográfica de una unidad productiva de acuerdo con protocolos establecidos. Entonces, esta segunda tiene 3 evidencias, pero en la segunda semana haremos estas 2 y en la tercera semana haremos esta tercera de esta actividad y la primera de esta otra actividad, que es verificar la información geográfica de acuerdo con parámetros de calidad. Entonces haremos esta. Y por último haremos la segunda actividad de la tercera semana, ¿cierto? Ahí tendremos entonces las 4 semanas, por así decir, de la tercera actividad. Perdón, la evidencia de la tercera actividad. Listo. Entonces, importante. Fecha final de límite de entrega el 23 de marzo. ¿Cuándo se espera que ustedes estén terminando? El 19 de marzo. O sea que quedan 4 días más para poder enviar, corregir lo que de pronto no hayan alcanzado a hacer, ¿cierto? Si terminan antes, mejor, no hay problema. Pero el 23 se cierra la plataforma, 24 estoy ya haciendo todo el proceso administrativo, envío ya notas, todo a registro y más o menos en un mes está generándose la certificación para que la puedan descargar ustedes de la plataforma. Pues esto es básicamente lo de este anuncio. Pasamos entonces al siguiente anuncio, que es la semana 1. En ese anuncio les estaba diciendo yo a ustedes que tenemos nuestro primera actividad que tiene estos 2 RAP, o sea, resultado de aprendizaje, y la actividad 1. La primera que tiene estas 2 evidencias que ustedes deben entregar. La primera evidencia, ¿cuál es? Una lista de verificación de los componentes de un plan de manejo forestal. Y la segunda, la matriz de fuentes de información geográfica para el plan de manejo forestal y o agroecológico. Aquí es muy importante que entendamos que no es que ustedes digan, un plan de verificación de los componentes de manejo forestal, busco en internet, lista de verificación, esa llegó y la mandé. Resulta que así no funciona este curso. Y ya una persona me envió
cosas como esas, y claro, eso no le sirvió para nada, porque es que hay que leer claramente cómo es la actividad. Entonces ya iremos para esa otra parte. Y por último, el último eh, anuncio que les había mandado era el de esta evidencia, ve, de esta sesión en línea, ¿cierto? Entonces aquí lo teníamos, aquí teníamos también el link para que ustedes pudieran acceder. Entonces, miren que los anuncios son claves. Ahora nos vamos entonces a esta parte. Este numerito de aquí arriba es su curso. Me voy a participantes, ¿cierto? Aquí van a encontrar ustedes todos sus compañeros para que se puedan comunicar con ellos, ¿cierto? Y si acá abajo le dice usted, por ejemplo, coge este que le dice elegir, usted puede bueno, no, este a ustedes no les deja mandar aquí el correíto. Les toca es por acá, por el cajoncito. Bueno, listo. Entonces, estamos por esta parte. Pasamos entonces de acá de los participantes a las calificaciones. Donde dice calificaciones, ustedes podrán ver las calificaciones actividad por actividad. ¿Y qué les va a salir? La letra de calificación. Si es una A, es aprobado. Si es una D, es deficiente, que aún no ha alcanzado el resultado de aprendizaje. Entonces, deben estar todas en A. Y la retroalimentación es lo que yo como instructor les digo sobre su actividad. Entonces es muy importante que aquí la pueden leer, ¿cierto? Entonces tienen el primer RAP, que son los de esta semana, estas dos evidencias, ¿cierto? Aquí al final, ¿cuál vemos? El de la fotocopia. Es importante que envíen su documento de identidad, ¿sí? Listo. Entonces tenemos acá nuestras calificaciones. Después está anuncios, después nos vamos a información general. En información general, pues tenemos el diseño curricular. Acá lo abrimos, nos muestra esta parte. Si doy clic aquí para acceder al diseño curricular, entonces lo descarga, lo puedo ver, veo qué contenidos tiene este curso. Es muy importante entender que este es un curso básico de sistemas de información geográfica, ¿cierto? Con los 4 resultados que estábamos hablando. Entonces, muy importante. Veía que algunos ya tienen mucha experiencia en manejar otros sistemas de información geográfica, pues es muy bueno que entiendan que este es un curso básico, ¿cierto? Bueno, yo puedo seguir desde acá o puedo darle a las flechitas. Mire, aquí me devuelvo anuncios y en esta otra información del programa. Entonces, si le doy información del programa, puedo dar clic para acceder a la versión P. O sea, puedo descargar que me cuenta de qué se trata el programa y entonces descargo el PDF y aquí me cuenta de qué se trata, ¿cierto? Cuánto dura, cómo funciona. Entonces, importantísimo entender que es formación virtual. O sea, no depende de las sesiones en líneas para yo avanzar en mi proceso de formación. Las sesiones en línea son para resolver dudas, para hacer aclaraciones, para tratar de dar un soporte en tiempo real donde nos podamos ver y poder resolver cualquier dificultad, ¿cierto? Pero el material de formación lo encuentran ustedes organizado y listado a través de todos estos botones. Este también tiene aquí una, pues educativo más amigable, donde ustedes pueden ver el video, pueden hacer muchas cositas de lo que es el curso como tal. Bueno. Paso a las bibliotecas Sena, ¿cierto? Estas bibliotecas son importantísimas para que ustedes puedan consultar. Entonces, si yo lo doy aquí
a este enlace de las bibliotecas, mire que ustedes tienen aquí catálogos bibliográficos, repositorio institucional, o sea, las publicaciones o libros que ha sacado el SENA, consulta de bases de datos, sobre todo científicas, muy importante para ustedes, portal de revistas y bueno, hay una serie de eventos y cosas importantes que les puede servir, ¿cierto? Entonces, muy bueno que den una miradita. Tiene aquí consulta bibliográfica, cuáles son los diferentes portales, apoyo a la formación, ¿cierto? Apoyo a la investigación, normas APA, tantas cositas. ¿Quiénes somos? Ayuda. Entonces aquí es muy importante que ustedes entiendan que aquí están los tutoriales. Entonces aquí pueden ver ustedes los tutoriales que les sirven a ustedes para poder entender muchas cositas del SENA como tal. Bueno, seguimos aquí. Clic para acceder a los tutoriales. Ese era el que estábamos. Ahí nos salió nuevamente. Y pasamos aquí, documentos de interés. Entonces, muy importante. Les explica qué es Sofía Plus, la guía de buen uso de los foros, que les digo que es muy importante hacer un buen uso, el reglamento del aprendiz, derechos y deberes del aprendiz, cómo descargar un certificado en Sofía Plus. Entonces, cuando ustedes ya terminen el curso, es muy importante que incluso antes miren este videito que les explica fácilmente cómo descargar su certificado. Bueno. Voy a dejarlo ahí, ustedes ya lo consultan. Y el manual del aprendiz sobre el manejo de LMS, que es el mismo que ya les había enviado, ¿cierto? Bueno, pasamos al foro de dudas e inquietudes. Cuando ustedes tengan una duda, una inquietud, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se vienen a este foro de dudas e inquietudes, dicen añadir un nuevo tema o debate y aquí escriben un título a su inquietud y aquí escriben lo que tienen que hacer y dice enviar al foro. Entonces yo por ese medio también los puedo asesorar, ¿cierto? Bueno, entonces mire, aquí me devuelvo de una información general. Puedo ir otra vez, estaba aquí en foro de inquietudes. Cronograma, entonces lo mismo que el cronograma. Aquí lo tengo directo, lo puedo ver y si quiero, lo puedo descargar, ¿cierto? Pues ahí tengo mi cronograma. Descargo aquí si lo quiero descargar y listo. Bueno, pasamos entonces después del cronograma, vea, actualización de datos personales. Entonces aquí muy importante les dice a ustedes si les manda un, un, un manual de cómo actualizar sus datos en Sofía Plus. Ya vimos cómo llegar directo a Sofía Plus, pero también lo pueden hacer a través del navegador. Después el foro social, una de las actividades iniciales donde se decía que ustedes se presentan, ¿cierto? Se presentan. Acá pueden ver ustedes la presentación de sus compañeros para poderse conocer mejor y cuando ustedes quieren hablar con uno de sus compañeros, pues le dan clic a la presentación y dan continuidad a ese. ¿Cómo le doy? Entonces, donde dice aquí, responder. Y ahí sigue la conversación. Tengamos en cuenta que cada uno de ustedes en su presentación inicial lo que debe hacer es, como lo han hecho todos, añadir un nuevo tema de debate. ¿Cierto? Aquí está mi presentación también, que también la pueden leer. Listo. Después seguía la fotocopia del documento de identidad. Por favor, ojalá en PDF por ambos lados. Es importante. ¿Cierto? Listo. Después viene este que es el clave. Aquí es donde necesito que pongan muchísimo cuidado porque este es el que nos dice cómo tenemos que hacer las actividades, cómo tenemos que estudiar, ¿cierto? Entonces le doy clic a la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje me va a decir a mí, entonces, ¿dónde estoy? ¿De qué programa es? La presentación, ¿de qué se trata este programa como tal? La formulación de actividades de aprendizaje, donde se distribuye en la semana 1 una actividad
Ve dos actividades en la semana 2, otras dos, en la 3 otras dos y en la última esa cuarta actividad. ¿Cierto? Nos habla de la importancia de hacer las actividades iniciales, ¿cierto? Y ya nos vamos a meter en este cuento que es clave y es el desarrollo de las actividades. Como les dije, van enfocadas a un proyecto, ¿cierto? Formación por proyectos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? El desarrollo de las actividades propuestas en el transcurso de la guía de aprendizaje se realizará con base en la siguiente situación o problema. En el departamento del Putumayo, en el municipio de Mocoa, el señor Pedro Jiménez, identificado con cédula 5.698.222, expedida en Florencia, Caquetá, está interesado en desarrollar un proyecto de aprovechamiento forestal de un predio de su propiedad denominado La Pedragosa, el cual se encuentra registrada ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el número predial, y entonces aquí nos dan el número y la cédula catastral. Muy importante porque vamos a aprender a obtener información con estos números del IGAC para poder localizar la finca y datos importantes. Entonces vamos a aprender a entrar a esas portales de información pública que es información organizada, como es la del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El predio de Don Pedro cuenta con un área de bosque natural en diferentes estados de conservación. El 10% de esta área corresponde al área objeto de aprovechamiento forestal persistente, en el cual, de acuerdo con el inventario forestal realizado, se encontraron las siguientes especies con sus respectivos volúmenes de madera. Entonces, tablero, 12.5 metros cúbicos. Achapo, 15.8 metros cúbicos. Medio comino, 8.5 metros cúbicos. Peine mono, 27.8 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque es que para poder sacar eh, esa licencia de aprovechamiento, pues tengo que tener datos como estos. Para realizar el proyecto, perdón, yo tomo aquí, ya me estaba pegando la lengua. Para realizar el proyecto de aprovechamiento forestal, se acerca a las oficinas de Corpo Amazonía. Por eso tenemos que tener unos documentos propios de Corpo Amazonía, con el propósito de que el informe sobre los trámites necesarios para poder ejecutar su actividad en el marco de la ley en las oficinas, le informan que debe revisar lo contemplado en el decreto 1076 del 2015, al igual que la resolución 0727 del 19 de julio del 2010, expedida por Corpo Amazonía, correspondiente al Estatuto de Flora Silvestre. Entonces, ¿qué dice la tarea? Vamos a ayudar a don Pedro a identificar qué se necesita para adelantar el trámite de aprovechamiento forestal ante la corporación. Les voy a pedir un segundito que me están tocando a la puerta y ya vuelvo. Qué pena con ustedes, pero bueno, aquí vamos nuevamente. Entonces ya tenemos claro, hay un predio. ¿Dónde queda ese predio? Entonces ese predio queda en Mocoa, pertenece al señor Pedro Jiménez, que tiene estos datos, ¿cierto? ¿Y él qué es lo que quiere hacer? Un aprovechamiento forestal. Las características de ese aprovechamiento, pues las tengo que entender. ¿Dónde debo encontrar esa información? En este decreto y en esta resolución. Sí, entonces es importante que entendamos eso. Ya entendiendo eso, podemos empezar a hacer nuestras actividades de aprendizaje.
La primera, identificar requisitos y fuentes de información geográfica para la elaboración de un plan de manejo forestal y o agroecológico de acuerdo con la normatividad vigente. Como base estructural de esta actividad de aprendizaje se hace necesario identificar los requisitos y fuentes de información geográfica para la elaboración de un plan de manejo forestal y agroecológico de acuerdo con la normatividad vigente, estructurado a través de 3 criterios de evaluación que permiten definir, de acuerdo con la normatividad y requerimientos establecidos, y presentarlos según los procedimientos técnicos necesarios. De esta forma, dar avance hacia la identificación y apropiación necesaria de los conceptos de la consolidación de la competencia establecida. Entonces, ya tenemos que, hay que indagar sobre todo lo que es esa información. Para el desarrollo de la actividad es necesario revisar la normatividad vigente que enmarca los planes de manejo forestal. Entonces, el decreto 1076 y la resolución 0727 expedida por Corpo Amazonía. Entonces, muy importante que entendamos que esa resolución debe ser la expedida por Corpo Amazonía, porque es la que rige ese plan de manejo de esa explotación forestal ya que se encuentra en esa región la finca. Una vez identificados los requisitos, se requiere definir las fuentes de información oficiales, de donde se puede obtener la información necesaria para cada componente físico o biótico requerido en la formulación del plan de manejo forestal. Entonces ya tenemos, esa es la actividad 1, ¿cierto? Entonces aquí nos dan los materiales de formación y nos vamos ya a lo que es, bueno, nos dice que tenemos que leer fundamentos de sistemas de información aplicados a sistemas forestales y o agroecológicos, ¿cierto? Y ya viene la primera actividad, que es la lista de verificación de los componentes de un plan de manejo forestal. Por eso es que esto no le sirve bajar a ver qué nos sale. Tenemos que ir a esas resoluciones, a ese decreto. Entonces, mediante un procesador de texto o cualquier recurso disponible en la web, elabore una lista de verificación que permita identificar los componentes básicos de un plan de manejo forestal, los cuales puede identificar en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y en la resolución 0727 expedida por Corpo Amazonía. Después, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos enviar esa información? Entonces, apenas haga usted el documento, lo convierte a PDF y lo envía a través de el link adecuado. Ahorita les mostraré cuál es. Y la segunda actividad, ¿cuál es? Resulta que la segunda es la matriz de fuentes de información geográfica para el plan de manejo forestal y agroecológico. Entonces ahí nos dice, mire, debemos elaborar un cuadrito como el que tenemos aquí. Dice, la información extraída en el proceso de consulta se debe registrar en una matriz que debe contener como mínimo la siguiente estructura, que describe algunos de los elementos propios de los componentes requeridos para realizar el proyecto de aprovechamiento forestal. Dentro de los componentes se encuentra climático, geología, geomorfología, topografía, suelo, hidrografía e hidrología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, el componente climático. ¿En qué portal lo puedo averiguar? Para la finca de Don Pedro, en el IDEAM. ¿Qué otras fuentes puedo consultar? La puedo poner aquí. ¿Qué formatos hay allá en el IDEAM que me puedan dar esa información? ¿Y cuál es el enlace que me lleva al IDEAM? Mire, por ejemplo, aquí le doy clic a este enlace y él me lleva derechito al IDEAM. Entonces yo empiezo a buscar. Mire, todo lo que nos va dando. ¿Y cómo voy a buscar es el Putumayo? ¿Qué? Entonces ahí necesito empezar ¿qué? Pues, necesito empezar a buscar, mirar. ¿Para qué me puede servir esos portales?
Lo mismo para la geomorfología. Entonces, ya vamos a hablar cuáles son los formatos disponibles, ¿cierto? Entonces, ¿qué información? Dentro del texto de estudio van a encontrar ustedes los diferentes formatos. Apenas hayan diligenciado completamente este cuadro con esto, clima, geología, geomorfología, todo esto, entonces con las fuentes, otras fuentes y formatos y los enlaces, entonces se puede enviar. ¿Cómo se envía? En PDF, este cuadrito, ¿cierto? Y esas son las actividades que se deben hacer para la primera semana, ¿sí? Entonces ya teniendo eso claro, me voy acá donde estoy. Entonces me voy a la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que ya la acabé de ver. Entonces paso al componente formativo. Recuerde que el primer componente formativo se llama Fundamentos del Sistema de Información aplicados a sistemas forestales y o agroecológicos. Entonces dice, doy clic aquí para acceder al instrumento. Entonces, aquí empiezo yo ya mi proceso de formación. Tiene estos 4 capítulos, ¿cierto? Yo me voy yendo acá, el primero le digo ver más y entonces me hace la introducción, me da un videíto, me explica y doy aquí donde dice continuar. Y entonces voy a los componentes espacial del plan de manejo forestal, localización, entonces voy haciendo y desplegando cada uno de ellos. Mire que este me va llevando por diferentes links, entonces debo irlos estudiando y doy continuar. Sistemas de información geográfica, aquí me habla los conceptos básicos de los sistemas, cómo funcionan, tipos de objetos y datos espaciales, que es muy importante, puntos, líneas y polígonos, ¿cierto? Y las imágenes, ¿cuáles son? Raster, vectorial. Entonces vemos ahí, es importante que es cada una de ellas. Algunos de los sistemas de información geográfica. Este es pago y este es gratuito. Este es el que vamos a usar, el QGIS, ¿cierto? Le doy continuar y vamos a ver los principios de cartografía y geodesia, ¿cierto? Es muy importante que vayan yendo y recorriendo. Muy importante que donde hay documentos para descargar, los descarguen. Donde hay videos por ver, pues los veamos, ¿cierto? Y vamos a las fuentes de información geográfica. Entonces, ¿se acuerdan que la segunda unidad nos preguntaba las fuentes donde puedo consultar ese tipo de información? Pues aquí las tenemos. Mire, aquí tienen el IGAC, también tienen Colombian Mapas, el SIAC, Geoportal del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAN, Sigo Colombia. Pues ustedes le dan clic y él los lleva a la página, así como vimos ahora, ¿cierto? Es muy importante que hagan esta lectura y este recorrido antes de hacer su, su actividad. Luego, entonces, miren, le doy aquí, voy a la actividad de aprendizaje. Entonces, miren lo importante de esta actividad. Primero me dice qué actividad es. Entonces, aquí vemos que es la lista de verificación de los componentes del plan. Yo les quise colocar a ustedes aquí este decreto y esta resolución que a veces no se encuentra completa. Entonces, por ejemplo, hay que abrir en una nueva pestaña y este también abrir una nueva pestaña. Entonces, aquí tengo ya lo que es, perdón, me quedó 2 veces el decreto. Ya lo organizo y les pongo la, la otra. Este decreto es muy importante porque este es el que me da a mí lo que es esos contenidos que tiene que tener, ¿cierto? Aquí dándoles una pistica a ustedes por juiciosos. Miren, aquí los tenemos. Los ítems que tiene que tener esa lista de chequeo.
Aquí los tienen ustedes. Entonces, perdón, me voy más atrasito. Me lo salté. Bueno, aquí al final los ítems que tiene que tener la lista de chequeo. Así que me lo salté. Tin, tin, tin. Vea. Entonces, aquí está, vea. Aprovechamiento de productos forestales no maderables. Entonces, esto es lo que tiene que tener esa lista de chequeo, ¿cierto? Contenido mínimo de los planes de manejo forestal. Ahí lo tiene. Desde aquí arranca el artículo 20, todo lo que tiene que tener. Estas son las características que ustedes deben indagar allá en esos geoportales, ¿cierto? Bueno. Listo, esto lo tienen, entonces ahí ya pueden orientarse para dónde van, ¿cierto? Este decreto ahorita se los coloco, eh, me quedó mal, ahorita lo coloco, me quedó repetido 2 veces, a ver qué pasó, sí me sale, sí, lo quedó 2 veces, 2 veces ese, tengo que organizar esto. Bueno, porque es que este no lo traía el paquete, sí, el paquete pues básico del curso. Entonces, para facilitárselos, aquí se lo pongo. Y acá está el instrumento de evaluación. ¿Qué es el instrumento de evaluación con el que yo lo voy a evaluar? Esto es una lista de chequeo, vea. Esta es una lista de chequeo con la que ustedes tienen que hacer ahí en esa primera eh, actividad. Y entonces, ¿qué me dice esa lista de chequeo? Que yo mire si usted define claramente los componentes básicos de un plan de manejo forestal de acuerdo con la normatividad vigente, que evidencia la consulta del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y la resolución 0727. Entonces, ese informe tiene que mostrar que ustedes hicieron estas dos consultas y estructura la lista de verificación de manera lógica y de fácil manejo. Esta es una estructura lógica y de fácil manejo. Entonces, ahí tienen para que hagan fácilmente su trabajo. Entonces, mandan primero que es la lista de verificación. Y en este segundo mandan ustedes la matriz de fuentes. ¿Y qué voy a evaluar? Entonces doy clic aquí y me dice qué voy a evaluar. Ahí que voy a evaluar, identifica las fuentes de información válidas para cada componente. La información presentada es acorde con lo que se requiere para un plan de manejo forestal. Presenta la información de manera ordenada y los enlaces que ustedes registraron funcionan correctamente. Pues esto es lo que tengo que observar de esa evidencia que ustedes mandan. Ahora, ¿cómo se envía la evidencia? Entonces ustedes dicen aquí, agregar entrega. Pues ustedes dicen agregar entrega y así como un chatcito, ¿cómo lo hacen? Entonces, si van a escribir algo, lo escriben acá, ¿cierto? Adjuntan el archivo. Voy a coger aquí un archivo cualquiera. Voy a coger aquí este que dice cronograma. Cojo el archivo cualquiera, ¿cierto? Y le digo subir este archivo, ¿cierto? Pues él me sube el archivo y queda acá. Para poderlo enviar, entonces aquí pongo evidencia. Entonces, por ejemplo, actividad 1, evidencia 1, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces lo tengo aquí. Le digo guardar cambios y apenas le dan guardar cambios, se envía la evidencia. Hay otros que quedan, algunas evidencias quedan en borrador, entonces necesita que ustedes les digan enviar. Yo creo haber configurado todo el sistema para que así facilito se envíe sin necesidad de darle, pero si queda en borrador deben enviarlo. Bueno.
Ya con esto, pues ya nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer en la primera evidencia, ¿cierto? En la primera semana. ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde tenemos el material formativo? ¿Dónde tenemos la guía de aprendizaje? ¿Dónde tenemos que enviar las evidencias? ¿Sí? Miren que ya cuando pasamos acá, ya nos lleva al otro material formativo, que es el que continuaría más adelante. ¿Sí? Bueno, a ver qué más nos quedó. Ah, bueno, apenas paso toda la parte de acá, de las actividades y todo, entonces me voy a las sesiones en línea. Pues en sesiones en línea, ustedes van a poder ver que aquí está la sesión en línea y más tarde, mañana, ya encontrarán aquí la grabación de esta sesión en línea. Entonces acá podrán abrir y van a encontrar la grabación de la sesión en línea, por si no pudieron estar en esta sesión en línea. Bueno, sigamos entonces con la presentación, a ver qué se nos quedó por fuera. Entonces ya tenemos para el ingreso a la plataforma, tenemos las actividades, tenemos este pedacito de dudas e inquietudes. Debo enviar mi documento de identidad, es prerequisito para la certificación. No he participado en el foro, aún lo puedo hacer. Hasta el 23 de marzo lo puede hacer. No he presentado la evidencia, aún la puedo presentar. La puede presentar en cualquier momento hasta el 23 de marzo. Si obtuve una DD deficiente, o sea que no aprobé la evidencia, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo tengo configurado para que ustedes puedan enviar hasta 3 veces la evidencia, ¿cierto? Entonces, muy importante que la envíen y estén revisando su evaluación, ¿sí? Yo trato de no demorarme más de 24 horas en evaluar sus evidencias. Entonces, muy importante que estén revisando. Si me dio una D, pues reviso el comentario del instructor, qué pasó y la envío nuevamente. Bueno, ya con esto, pues, como dice la diapositiva, muchas gracias. Ahora sí los escucho a ustedes, qué preguntas tienen, qué dificultades, qué necesitan que les aclare. Ricardo, debes abrir el micrófono que no te escuchamos. Sí, sigue. Ah, perdón, Rosa, ¿qué digo? Perdón. Rosa, abre el micrófono y te escuchamos, que tienes el micrófono cerrado. Eso. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosa. Ahorita sí te escucho. Eh, yo tengo una pregunta. Es que Cuéntame. veo que, bueno, sí, yo cuando me inscribí al curso y eso vi que era para sistemas de información geográfica, para el área forestal. Vi, bueno, Sí. hay programas que se van a utilizar que son ArcGIS y QGIS, pero la verdad soy como bien novata en lo que su merced nos acaba de hablar de los dos cuadritos que debemos entregar. Sí. Mm, esa información o parte de esa información, lo que veo es que o una guía sería el decreto que su merced colocó ahí. Ah, bueno, entonces ustedes hacen una lista de chequeo. Miren que el ejercicio se plantea en un tipo de bosque muy específico. Entonces, en el decreto dicen esos tipos de bosque que se debía hacer. Entonces, tengo que indagar en ese decreto para ese tipo de explotaciones. Y en la resolución, la lista de chequeo de lo que debe de tener, ¿cierto? Que es lo que me están pidiendo también, que fue lo que les mostré que estaba al final de la resolución. Sí, señor. Con eso hacen la primera actividad.
Y la segunda, si ustedes se dieron cuenta, pues hay una información que, por ejemplo, la parte del clima, si uno ni siquiera conoce por allá, pues menos Sí, va a saber del clima. sí, Pero si entra uno al geoportal y ubica la finca donde es, ya se va a dar cuenta qué tipo de clima se tiene en esa zona. Entonces, lo importante es que ustedes entren al geoportal y miren esos geoportales. No les va a pedir que ustedes vayan, investiguen ni diligencien los formatos. No, lo que le está pidiendo es una lista de chequeo para que si el día de mañana ustedes van a ayudar a don Pedro, pues con eso revisen, miren, necesitamos esta información, necesitamos esto. Entonces, es el formato de lista de chequeo de lo que tiene que tener, ¿cierto? sí, señor. Sí. Y la segunda actividad es que ustedes ya entren a esos links que vimos ahí, revisen qué es lo que se tiene y de esa manera, pues hagan el cuadrito, lo diligencia, porque tenemos datos estadísticos en Excel, tenemos imágenes en JPG, por ejemplo, tenemos otro tipo de imágenes raster, bueno, vectoriales, o tenemos, bueno, Shape, ustedes ya mirarán ahí porque ven la extensión de De los las, archivos. exacto. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Entonces, lo importante de esa segunda actividad es meterse como en ese tema. Sí, Listo, gracias. con mucho gusto. Entonces, sigamos con Sebastián. Sebastián, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, doctor, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? Una consulta, sino que yo llegué, entré tarde. De esta presentación hay grabación, ¿cierto? Sí, señor, esta presentación tiene grabación y como les había mostrado ahorita, pues la grabación la van a poder encontrar acá donde dice sesiones en línea, grabaciones. Entonces, mañana seguramente ya va a estar disponible, Ah, ¿cierto? sí, entonces cuando Recuerden, yo con esa grabación me pongo al día de lo que han hablado correcto, hasta el momento. correcto, eso está muy bien. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra pregunta? Bueno. Juan, cuéntame. José, perdón. Yo me pongo las gafas más bien para no. Ya sé, era la FAR. Entonces, ya sé. Buenas Cu- noches, Buenas noches. ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Profesor, una duda en cuanto pues a la primera entrega. Sí, Eh, es que no entiendo bien los indicadores de que se cumpla el logro. Entonces dice, pues lo que nos mostró, dice que definir claramente los componentes. O sea, pues usted nos mostró que en el decreto, bueno, en la resolución que sacó Corpo Amazonía, ahí está la sí. lista completa. O sea, pues entiendo que prácticamente sería copiar y pegar. Pero definir claramente Prácticamente. y Ese pedacito sería prácticamente como quien dice la respuesta de la segunda parte, ¿cierto? De la resolución. Ahora, sí, busquen en el decreto qué tipo de bosque hace referencia a lo que está planteando para que puedan encontrar qué cobija ese tipo de bosque, ¿cierto? En la parte normativa. De, sí, ok, entonces, o sea, en el decreto, ahí ya nos, ahí como que respondemos los componentes del ejercicio, ¿sí? sí. O cómo. Hacen una lista de chequeo, como una lista de verificación, como las de ISO o como las que le mostré a ustedes con la que yo evalúo, con la que los evalúo a ustedes, solo que esa tiene muchos más ítems, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Pero Ok. entonces en la otra, entonces muy bueno que ustedes se pregunten también, viendo la otra, qué tipo
de bosque, qué es lo que ustedes tienen y qué normatividad cobija ese bosque, ¿cierto? Ok, listo. Vale, listo, sí, señor. Gracias. Correcto, con gusto. Listo. Ahorita sí, Yacer. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos fuerte y claro. Profe, para entrar al Sajuna, ¿es con la misma usuario y contraseña de que entro al Sena Sofía? ¿O me toca crear Sí, otra? señor, con la misma que tiene usted en Sofía Plus. Ok. Sí, hay que tener muy en cuenta que debe poner su tipo de documento primero, ¿cierto? Después ya su documento, el número y después la clave. Sí, yo estoy igual que lo que dijo ahorita la compañera un poquito, pero ahí en la guía, hay que leer la guía para y la entrega y lo que usted nos dijo, la guía que usted nos dio también sirve, pero entonces hay que leer eso bien para poder hacer la entrega de la primera actividad. Tampoco me quedó tan Exactamente. clara que digamos, pero entonces hay que leer la guía y entregarla. Eso, leer la guía y leer el componente Y el decreto, formativo, sí, el decreto. ¿cierto? Y también los decretos para poder hacer la actividad, el decreto y la resolución. O sea, tiene que leer la guía, tiene que leer el componente formativo, tiene que leer el decreto y la resolución y para presentar su evidencia. Y cuando la vaya a presentar, no se le olvide este pedacito que es muy importante, que es, aquí pues van a tener ya los documentos que los pueden descargar es aquí para acceder al instrumento de evaluación. Entonces, antes de enviarlo, revisen que cumplen con esto que dice acá, ¿cierto? Okay. Y así el otro para que vamos a la fija. Profe, y otra para guardar la teoría del curso como tal, estuve buscando ahí para guardarlo y no lo Ah, conseguí. ya para que les Para quede. guardarme el material, la teoría. Ah, bueno, No, pues no vi la opción resulta, esa de guardar. le muestro aquí, pero le cuento que eso necesita No, un no software deja. muy especial. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues pone pantallazos más bien y los va grabando, ¿cierto? Para Ah, guardar esa teoría. Porque les voy a mostrar sí. aquí en lo que es el componente formativo. Mire el componente, ustedes entran aquí al componente y acá en el componente, eh, cuando entramos, ver contenido, mire que aquí dice menú y en este menú, entonces le sale para ir directamente a los componentes. Hay uno que dice síntesis, que le hace un cuadro sinóptico con esta resumen, por así decirlo, ¿cierto? Tiene una actividad didáctica, un pequeño cuisecito que lo pueden hacer muy bueno para afianzar. No es evaluable, pero sirve, ¿cierto? Tiene glosario, material complementario también les tiene aquí algunos videos, algunas cosas que les puede servir. Y acá dice descargar material. Ustedes le pueden dar descargar material, pero el formato que baja es aquí en Mejor. zip, empaquetado, pero no sé cuál es el software que se necesita para que se pueda ver así. Me imagino que tiene que ver un software que tiene que ver con la creación de este tipo de páginas, ¿cierto? Ese es Qué pena básicamente. para que se vea cómo. Para que lo puedan ver como lo estamos viendo. Es que yo entiendo que ya hacer lo que quiere es, venga, se acaba el curso, se cierra la plataforma, ya no puedo volver a entrar y me gustaría guardar las memorias del curso. Entonces, Exacto. pues uno lo baja aquí de esta manera, como lo ven acá, pero ya van a ver ustedes el formato en que sale, ¿cierto? Entonces, material. Entonces sale de esta manera. Entonces yo me imagino que este material como tal, ¿cierto? Todo tiene que ver con la parte de creación de páginas web, ¿cierto? Para poderlo ver más adelante. Sí, sí me hice entender. Yo creo que abriendo el index
de pronto lo lleva, porque el index es un... Míralo. Ahí le di el índice y nada, no nos deja así. ¿Cierto? Instructor, hay que descomprimir el archivo Sí. Posiblemente. y uno se mete en la carpeta que dice DIS y luego abre el index y ya te abre la página. Pues ensayemos a ver entonces, a ver cómo nos funciona. Entonces me voy a Primero descargar. descomprima. Le voy a decir que lo descomprima, ¿cierto? Ahí arriba donde dice extraer todo. Sí. Allá, ahí, más arriba. Ahí, más arriba. Arriba. Más arriba. Más arriba. Más. Extraer Ahí. todo, exacto. Vamos a ver. Lo que pasa es que este me da muchas vueltas. Hoy me gusta sacarlo aquí de una vez, mostrar más opciones y extraer aquí. Ese es extraer todo. Es la misma. Bueno. Pongámoslo entonces acá. Lo que pasa es que este ya me va a poner acá. A ver, descargas, listo, seleccionar, extraer. Aquí lo puse ya a descomprimir. Vamos a ver. Listo, aquí lo tengo. Entonces, ¿a cuál le doy? Al index. Index. Vea. Hoy aprendí una cosita nueva. Miren qué bueno. Muchísimas gracias, vea. Ese me va a servir mucho. Sí, y también cabe resaltar que dentro de esa carpeta no se puede eliminar ningún archivo porque o si no la página falla. Sí. Correcto. Sí, de ahí no pueden eliminar absolutamente nada porque todas las demás, todo lo que hay en esos archivos son enlaces que tiene la página a que van a dar a esos archivos. Correcto. Es la página web descargada en su computador que la puede abrir sin internet. Qué bien. Bueno, ahí ya tenemos y eso está, bueno, ese está en este material, ¿cierto? Entonces, muy bueno que lo puedan aprovechar para hacer sus bibliotecas, ¿cierto? Dudas, preguntas, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Dudas o alguna otra? Bueno, ya esa me aporte. sirvió. Gracias por no sabía cómo guardarlo. Ya ahora Yo sí. tampoco, ahí aprendimos y lo había descargado y no había logrado, claro, no había caído en cuenta de que lo tenía que desempaquetar primero. Ese punto sí es clave. Bueno, siempre se le pasan a uno cositas, ¿cierto? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces pues daríamos por finalizada esta sesión en línea. Nos veríamos la próxima semana a la misma hora. ¿Cuántos días tenemos para entregar la primera actividad, profe? Como les dije ahí en el cronograma que ustedes lo pueden descargar y lo tienen ahí, la primera actividad pues se terminaría El miércoles. el miércoles 26 de febrero, ¿cierto? Como les dije, no es camisa de fuerza. Ustedes tienen hasta el 23 de marzo, o sea, si la entregan después, les va a salir un avisito que la entregaron tarde, pero eso no baja la nota, eso no hace nada, no afecta. Lo importante es que ustedes sepan que lo pueden ir haciendo, ¿cierto? Listo, sí, señor. Listo. Bueno, en todo caso, pues a todos una feliz noche. Los felicito por su participación y qué bueno que podamos vernos la próxima sesión y resolver cualquier duda que tengamos. La próxima pues ya será más cortica porque ya la plataforma quedó explicada, que es lo más largo, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Listo, sí, señor. Con mucho gusto. Entonces,
vamos a cerrar aquí la grabación. Que estén bien. Una feliz noche para todos. Muchas